¿Listo? No, todavía no está grabando. Ah, ya está grabando. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Primero dejamos entrar a 2 personas que estaban ahí en la sala de espera. 3 personas. Entonces, comenzamos con las siguientes operaciones. Las más básicas son suma y resta. ¿Cuál sería la derivada con respecto a x de f de x más g de x, la suma de 2 funciones? Pues sería igual al límite cuando delta x, vamos a seguir con esta notación, para ser consistente con la clase anterior, delta x tiende a 0 de f de x más delta x más g de x más delta x menos f de x menos g de x sobre delta x. Entonces, así formalmente esta es la operación que tendríamos que hacer. Pero recordamos que la suma resta de funciones cumplen más o menos las mismas reglas de los números reales, porque al final del día, una función es una máquina que yo le meto un número real y me va a arrojar otro número real. Entonces va a cumplir las mismas reglas que habíamos dicho de los números reales, la conmutatividad, asociatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente: límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x más g de x más delta x menos g de x sobre delta x. Y esto es igual al límite. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x. Sí. Todo esto sobre delta x. Entonces, ¿esto qué es? Esta es la derivada de f con respecto a x. ¿Y esto qué es? La derivada de g con respecto a x. Entonces tenemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Ya es una operación que podemos hacer. Y por consiguiente, ¿cuál sería este? Aquí este es más también, perdón. Y este es menos. No, este sí es menos y el otro sí es más. Nada más era la única corrección, la de hallar. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que ya podemos hacer, por ejemplo, la derivada de x a la n más seno de x, o la derivada de x a la n más coseno de x, y así consecutivamente, más e a la x. Ya tenemos una gama de derivadas que podemos hacer gracias a que demostramos esto. Vamos a la siguiente gama, que es básicamente hacer esto. Sí, perdón, este sería más.
Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Una f de x delta x menos g de x más delta x menos f de x más g de x. Entonces aquí tenemos nuestra siguiente operación, que es esta. Menos f de x más delta x menos f de x menos g de x más delta x menos g de x. Entonces, básicamente, ¿cuál es lo único que cambia este signo más por este signo menos? Entonces, la resta de derivadas es igual a la derivada de la derivada de la resta es igual a la resta de derivadas. Ahora vamos a ver otra importante. ¿Hay alguien en la sala de espera? No, ok. ¿Cuánto es la derivada con respecto a x de cf de x? Sería igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de una constante por f de x más delta x menos la constante por f de x sobre delta de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el límite cuando delta x tiende a 0 de mi constante, esta constante la puedo factorizar del numerador y voy a tener que es f de x más delta x menos f de x. Todo esto sobre delta x. Entonces, si se te acuerdan, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Entonces, la constante sale del límite y voy a tener que es la constante por el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Y qué vamos a tener? Que esto es igual a mi constante, y esto que está aquí encerrado entre el rectángulo, ¿qué es? Pues la derivada de f con respecto a x. Entonces vamos a tener que esto es igual a constante por la derivada de f de x respecto a x. Entonces, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Si yo aplico las dos propiedades al mismo tiempo, la de la suma y la de la constante por una función, yo puedo concluir, bueno, a las operaciones que cumplen esto, que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, y la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, o más bien dicho, todas las operaciones que cumplen ese tipo de estas dos clases de operaciones como tal, se les llaman operadores lineales. Esto lo van a ver más a detalle en su curso de Fundamentos de Álgebra, en su último parcial. Pero básicamente ese tipo de funciones son las funciones que más nos gusta trabajar a nosotros.
¿Por qué? Porque casi tenemos un automático. Lo que le entra es lo que hay una relación directa con lo que le sale. Si no fuera lineal, lo que le entra tiene una relación más compleja con lo que sale de mi máquina. Entonces, por eso nos gusta más trabajar con cosas que tengan linealidad, porque sabemos que va a tener una relación directa lo que entra con lo que sale. Tal vez una pendiente, tal vez una multiplicación, etcétera, 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 pero no hay una cosa extraña ahí en medio que haga que lo que entra sea bastante distinto a lo que sale. Si entra color rojo y sale color naranja, ya sé que lo que está pasando es que hay en medio una suma de color amarillo. Pero si entra color rojo y sale color púrpura, no, perdón, color un contrario rojo, color azul, entonces ahí ya tenemos algo que está haciendo algo extraño. Ya no estamos teniendo una relación tan directa de lo que entra a lo que sale. Entonces, ahí hay que investigar más, ahí hay que ver cómo voy a modelar esa operación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos damos cuenta, aquí podemos al mismo tiempo comprobar la fórmula de la resta. Si hacemos que C1 sea igual a 1 y C2 sea igual a menos 1, ¿qué vamos a tener? Que D en dx de F1 de x menos D en dx de F2 de x sería igual si ponemos estos dos números aquí como la derivada con respecto a x de F1, de f de x, perdón, aquí sí era 1 y 2, perdón, de F1 de x menos F2 de x. Entonces aquí ya también tenemos otra comprobación de que la derivada de una resta es igual a la resta de derivadas. Como les dije, es básicamente que se cambia un signo. La suma y la resta son lo mismo, nada más que en uno estamos sumando dos números positivos y en el otro estamos sumando un número positivo y un número negativo. Entonces ya tenemos la suma, la resta y la constante por la función. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta la multiplicación y la división de funciones. Entonces, vamos a las siguientes. Yo creo que no hay problema con estas. Entonces, se unen a nuestras fórmulas como resumen de los últimos minutos de la clase. La derivada con respecto a x de constante por f de x es igual a la constante por la derivada con respecto a x de la función de x. Y la derivada con respecto a x de f de x más menos g de x es igual a la derivada con respecto a x de f de x más menos la derivada con respecto a x de g de x. Y ya tenemos nuestra primera clase de derivadas. Entonces, bueno, ya tenemos más opciones para generar más derivadas o para encontrar más derivadas. Continuamos ahora con la siguiente operación que vamos a hacer, que es la multiplicación. Tenemos que es la derivada con respecto a x de f por g de x. Ok, voy. No veo a nadie en la sala de espera. No, ya me aceptó. Era yo. Ah, ok, ok. De f por g de x sería igual a lo siguiente. Tendríamos el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por g de x más delta x
menos f de x, un momento, f de x por g de x. Y todo esto sobre delta x. Entonces aquí tenemos algo interesante, cómo podemos separar o cómo podemos generar una fórmula de derivada a partir de eso. Pues bien, aquí podemos ver el problema de dos formas. Podemos verlo de la manera geométrica o podemos verlo de la manera, por así decirlo, simbólica. Si lo vemos de la manera geométrica sería de la siguiente forma. Déjenme que saque una forma. Aquí estás. Y dejen que los mueva aquí a otra parte que está listo. Supongamos que tenemos este rectángulo. Y este es mi rectángulo que yo tenía en un principio. Entonces, este rectángulo le vamos a decir que este es que tiene de altura f hasta aquí. Y que tiene base g. Y este es g de x más delta x. O más bien dicho, este es delta g. Y este es delta f. Entonces, vamos a dividir este rectángulo aún más. Vamos a dividirlo en estos dos. Vamos a decir que el rectángulo delta g, de hecho tengo que hacer otra división. Listo. Entonces, aquí tengo que g más delta g va a ser todo este lado de este rectángulo. Y f más delta f va a ser todo este lado de este rectángulo. Si se dan cuenta, nada más estoy metiéndole un extra a cada uno de mis dos funciones. Un pequeño extra a f y un pequeño extra a g, que serían mis diferenciales. Entonces, bueno, para hacer esto un poco menos confuso, vamos a cambiar la variable para que para hacer esto un poco más tractable. Vamos a decir que u es igual a f de x más delta x más menos f de x. Y b es igual a f de x más delta x menos, perdón, g de x más delta x menos g de x. Entonces vamos a cambiar un poco cómo habíamos definido esto. Este va a ser u, este va a ser b, este va a ser delta u y esta va a ser delta b. Entonces, si le agregamos un poquito a u, si le agregamos una pequeña diferencia a u,
voy a tener un incremento, un pequeño incremento. Y si yo le agrego un poquito a B, voy a tener un pequeño incremento. Voy a decir que voy a hacer la diferencial de la multiplicación de los dos. Si se acuerdan, ¿qué es una base por una altura? De su cálculo de, bueno, de su primaria. Base por altura es igual al área de un rectángulo. Entonces, si yo hago U por B, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando dos cantidades que puedo decir que es una base y puede ser que es una altura. Perdón, aquí son deltas. Delta U y delta B. Entonces, si yo tengo mi primera, IU es igual a f de x y B es igual a g de x. Entonces, yo tengo mi base que es U y mi altura que es B, g de x. Entonces, U por B es igual a un rectángulo, es un rectángulo de área U por B. Pero yo a ese rectángulo, tanto a U como a B, le voy a poner un extra, por así decirlo. Y quiero ver qué tanto pasa o cuál es la relación cuando ese rectángulo crece en área un poquito. ¿Qué es lo que estoy viendo? El límite cuando delta, el límite cuando delta x de delta u por b con respecto a x. Entonces, yo es lo que estoy viendo, yo estoy tratando de ver qué tanto cambia esa área de ese rectángulo con respecto a un cambio en x, que es básicamente lo que yo quiero obtener con la derivada de f por g o la derivada de u por b, que es como se la enseñaron en cálculo, los que ya vieron un poquito de cálculo en el bachillerato. Entonces, por eso es que le ponen u por b, porque quieren hacer ese cambio de variable para no enredarse con f y g en el triángulo. Entonces, tenemos que u por b es un área de un rectángulo y yo a esa área le voy a añadir un pequeño extra. Entonces, ¿qué tenemos? Que el área de este rectángulo que me queda aquí extra, ¿cuánto va a ser? Va a ser b de u. ¿Por qué? Porque es la altura por la base. ¿Y cuánto va a ser el área de este rectángulo que me queda aquí? Sería u delta b. Entonces, ya tenemos el área de este rectángulo, ya tenemos el área de este rectángulo. ¿Cuál sería el área de este cuadrado? Tiene la base delta u y la altura de delta b, sería delta u, delta b. Mejor lo sacamos para que tengamos esto. Delta u, delta b. Entonces, ya tenemos toda el área de mi rectángulo en general, cuando crece tantito en u y cuando crece tantito en b. Entonces, si yo quiero calcular esta área, ¿cómo lo podría hacer? Delta U por delta B. Sería la suma, o más bien dicho, perdón. ¿Cuál sería el incremento total del área de mi rectángulo si yo le pongo una pequeña fracción en U y yo le pongo una pequeña fracción en B? Pues sería todo esto, ¿no? Sería la suma de estas tres áreas. Sería delta de U por B, o el incremento que hay del área por acción de delta B y delta U sería igual a U delta B más V delta U
más, delta U, delta B. Entonces ya tenemos cuál es el cambio del área de mi rectángulo cuando hay un pequeño cambio en U y cuando hay un pequeño cambio B, o cuando hay un pequeño cambio en f de x y hay un pequeño cambio en g de x. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podría modelar este cambio? Sería igual a U más delta U, la base, por la altura, menos mi área original, que era U por B. Entonces, tanto esto como esto son iguales. Es el área verde. Entonces, vamos a ponerlo con verde, de que el área verde que estoy sombreando es U delta B más B delta U más delta U delta B es igual a U más delta U por U más delta B menos U por B. Entonces, de esta no puedo sacar demasiada información. Pero sí puedo sacar más información de esta primera oración. Tengo que delta U por B es igual a U delta B menos, más B delta U más delta U por delta B. ¿Qué pasa si yo divido todo entre delta X? Sería todo esto sobre delta X. Entonces, ¿qué voy a tener? Delta U por B sobre delta X sería igual a U por delta B sobre delta X más B delta U sobre delta X más delta U delta B sobre delta X. Si hacemos que el límite el límite de delta X cuando de delta U por B, o sea, el límite de esta operación cuando delta X tiende a 0, tendríamos la derivada de U por B. Entonces sería la derivada de U por B con respecto a X sería igual al límite cuando delta X tiende a 0 de delta U por B sobre delta X, que sería igual a el límite cuando delta X tiende a 0 de U delta B sobre delta X más B delta U sobre delta X más delta U delta B sobre delta X. Entonces, este límite lo dividimos en la suma de tres límites. Sería igual al límite de delta X tiende a 0 de U delta B sobre delta X más el límite cuando delta X tiende a 0 de B delta U en delta X más el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U
delta B sobre delta X. Entonces, estos dos límites, los dos primeros límites, son relativamente fáciles, por así decirlo, de calcular. ¿Por qué? Porque sacamos el U y el B como si fueran constantes de la que dijimos hace un momento, de la fórmula del límite que dijimos hace un momento. Entonces sería delta B sobre delta X más el límite delta X tiende a 0 de, B por el límite de delta U sobre delta X más el límite, y esto lo vamos a dividir en dos límites, el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U por el límite cuando delta X tiende a 0 de delta B sobre delta X. Entonces, bajo nuestra concepción del límite, el límite de una delta sobre otra delta es igual a la derivada. Entonces, vamos a cambiar estos por derivada. Sería igual a U por la derivada de B con respecto a X más B por la derivada de U con respecto a X más el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U por la derivada de B con respecto a X. Entonces, ahorita el único problema es determinar cuánto vale este. Tenemos que ver cuál es la tendencia de U cuando delta X tiende a 0. Entonces, tenemos que cambiar esta delta U por f de x. Sería el límite cuando delta X tiende a 0 por, regresando a la variable original, sería, o más bien dicho, viendo mi cambio de variable, que es sería f de x más delta x menos f de x. Entonces, si delta x tiende a 0, este límite a que es igual a f de x menos 0 menos f de x, que sería igual a f de x menos f de x, que sería igual a 0. Esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que esto es igual a 0. Por lo tanto, este es igual a u derivada de b con respecto a x menos b por la derivada de u con respecto a x. Y ya tenemos la fórmula de la multiplicación de funciones. Entonces, ¿en qué se basó esta prueba? Si se dan cuenta, hay veces que la prueba no es directamente empezar a hacer operaciones con esta. En teoría se puede hacer haciendo operaciones directamente con esta, pero hay que hacer algunos trucos de álgebra, de sumar y restar algunas cosas para que quede la demostración hecha. Se tiene que sumar y restar una g multiplicada para que puedas factorizar la g, e igual una f. Sin embargo, también existe la otra opción que es la algebraica. Si se dan cuenta, como les dije, hay límites que no te dejan a veces otra opción más que intentar ver si de manera geométrica uno puede ver el límite. Como era la de seno de teta sobre teta. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Dije, bueno, u por b, bueno, primero cambio u es igual a f de x y b es igual a g de x. ¿Para qué? Para no andarme complicando escribiendo cada vez aquí f de x, g de x, delta de g de x, delta de f de x. Entonces yo digo, bueno, para mí u es igual a f de x y b es igual a g de x. Por lo tanto, delta u, o sea, una diferencia en u,
es igual a f de x más delta x menos f de x. Y una diferencia en b, una diferencia en g de x sería g de x del g de x más delta x menos g de x. Entonces yo tengo el área de yo tengo que u por b es un rectángulo. Entonces si yo hago un pequeño cambio en el rectángulo, va a cambiar su área total del rectángulo. ¿Cómo puedo hacer un pequeño cambio en el rectángulo? Pues tengo que hacer un cambio en su base y un cambio en su altura. Por eso es que es b y este es un delta b. Aquí hubo un pequeño cambio en la altura del rectángulo y este es u más delta u. Es un pequeño cambio en la altura en la base del rectángulo. Si se dan cuenta, si yo sumo u más delta u, ¿qué voy a tener? Voy a tener f de x más delta x, o sea, toda la base de mi rectángulo. Y si yo sumo b más delta b, ¿qué voy a tener? G de x más delta x, o sea, toda la altura de mi rectángulo. Entonces tengo delta b y tengo delta u. Entonces, realmente, ¿cuál fue la altura que cambió? Cambió esta altura, que la podemos dividir entre rectángulos de los cuales sabemos sus áreas. El área de este primer rectángulo que está aquí es delta u por b, porque si se dan cuenta, esta altura es b. El área de este rectángulo es u, que es esta base, por esta altura, que es delta b. Y por lo tanto, lo que sobra es delta u por delta b, porque si se dan cuenta es esta base por esta altura. Entonces, el área de todo lo verde será la suma del área de estos tres rectángulos, que es lo mismo que si yo hubiera hecho toda esta base por toda esta altura, menos mi área inicial. Pero bueno, eso nada más es para que quede claro cuál es lo análogo de las expresiones. Realmente vamos a trabajar sobre esto, porque esta no nos sirve mucho en este momento. Seguimos complicando más el asunto y no estamos llegando a lo que queremos llegar. Pero ustedes pueden hacer esta operación y llegaremos a exactamente lo mismo que lo que llegamos geométricamente. Si se dan cuenta, perdón, este es B. ¿Listo? Si se dan cuenta, vamos a tener u por b menos u por b y vamos a tener u delta b más b delta u y delta u por delta b. Como se van a restar u por b y u por b, pues voy a tener que esto es exactamente lo mismo que esto. Podemos llegar de ambas formas a encontrar el resultado, que es crucial, que un cambio en el área u por b es igual a la suma de estos tres cambios, que me representan las áreas de estos tres rectángulos. Entonces, si yo divido este cambio entre un cambio en x que voy a tener y ese cambio en x lo aproximo a 0, voy a tener la derivada de u por b. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta v entre delta x, que es igual al límite entre cuando delta x tiende a 0 de todo esto. Entonces, aplicando las leyes de los límites, el límite de la suma, el límite de una constante por una función, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esto es constante porque no tiene ninguna delta x. Igual aquí esto es constante porque no tiene ninguna delta x. Igual aquí esto puede depender de x y esto puede depender de delta x y esto depende de delta de x. Por eso lo separo en dos límites en la multiplicación de dos límites. Entonces, ¿qué es lo que me queda? U por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b entre delta x, más b por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u entre delta x, más el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u, más el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x. De nuestra definición de derivada, si yo cambio esta delta b por su variable original, que voy a tener es la derivada de b con respecto a x. Igual si yo cambio u por su variable original, tendría la derivada de u con respecto a x, que es la derivada de g con respecto a x. Más, tenemos que ver qué pasa cuando delta x tiende a 0 con delta u.
Delta U lo regresamos a su variable original, y aquí esto es algo bastante importante en este respecto. Esto no funcionaría si la función es discontinua en este punto. ¿Por qué? Porque si la función es discontinua, f de x cuando delta x tiende a 0, no puedo sustituir delta x aquí directamente en 0. Tendría que calcular un límite a la izquierda y a la derecha a ver si el límite existe. Pero no sería igual a esta función y por lo tanto no sería igual a 0, sería igual a otra cosa. Entonces, aquí llegamos a algo que no habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué funciones son derivables? Las funciones que son derivables son aquellas que sean continuas y aquellas que se dice que la curvatura sea suave en todo su dominio. ¿A qué me refiero que la curvatura sea suave? Que, por ejemplo, nuestra amiga valor absoluto de x que tiene esta, no es derivable debido a este pico. En este pico la derivada no sabe cuál es la pendiente, si lo observamos. ¿Por qué? Porque ahí tiene un infinito de pendientes la recta tangente. Podemos cruzar cualquier curva, cualquier recta o casi cualquier recta a partir de aquí, en este punto, y todas son tangentes porque cruzan a la curva en un solo punto. Entonces, ¿cuál es la pendiente ahí? Nadie sabe. Entonces, valor absoluto de x no tiene derivada como tal toda la función. Podemos sacar la derivada de aquí a acá y la derivada de aquí a acá en cualquier punto. Pero justo en el punto delta de x igual a 0 no podemos sacar la derivada. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones de derivabilidad? A, funciones continuas. Y B, funciones continuas en un intervalo. Y B, como les dije, valor absoluto de x es derivable, pero si solo tomamos un intervalo u otro intervalo, pero en todo su dominio no es derivable. Igual vamos a, la tangente es derivable en todos los dominios en toda la parte del dominio donde existe la tangente, pero en pi medios, donde coseno de 0 es 0, entonces ahí no es derivable la tangente. Y B, funciones continuas. Y B, curvas suaves. Así que si yo tengo este zigzag, solo voy a poder obtener la derivada a intervalos. No voy a poder obtener la derivada en cada uno de estos piquitos. Que eso le echa al traste, por ejemplo, lo que vamos a ver después, que es buscar máximos y mínimos. Pero bueno, entonces ya demostramos la fórmula del producto. U por la derivada de B más B por la derivada de U. Y con la derivada del producto vamos a demostrar la última que vamos a demostrar antes de ponernos a trabajar sobre algunas derivadas. La derivada con respecto a x de U por B, U sobre B. Esta es la primera que ya vamos a utilizar directamente alguna propiedad de la derivada en lugar de intentar aplicar la definición desde un principio.
Entonces, podemos decir que es la derivada con respecto a x de u por 1 sobre b, que sería igual a la derivada con respecto a x de... bueno, ya que tenemos esto, sería... Creo que tenía que demostrar una, pero bueno, vamos a aprovechar esta para demostrar la otra al mismo tiempo, que es la derivada con respecto a x de x a la menos n. O saben qué, mejor vamos a aplicarme, vamos a, en lugar de hacer esta, porque me estaría desdiciendo, porque la de x a la menos n se calcula a partir de esta, vamos a hacerlo con el límite. Una última ocasión sería el límite cuando x tiende a 0 y vamos a regresar a hacer f y f y g. Sería f de x más delta x entre g de x más delta x menos f de x entre g de x sobre delta x. Entonces, si nos damos cuenta, aquí arriba tenemos la resta de un cociente. Sería el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de g de x más delta x por g de x? Pues sería la multiplicación de estos dos. G de x por g de x delta x más delta x. Y esto entre g de x más delta x, ¿cuánto me va a dar? G de x. Y esto entre g de x, ¿cuánto me va a dar? G de x más delta x. Por f de x. Y todo esto sobre delta x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual por la todopoderosa ley de sándwich, límite de delta de x tiende a 0, de f de x más delta x por g de x menos g de x más delta x por f de x sobre g de x más delta x por delta x. Y esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de... Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, separar estos límites en dos límites distintos. Podemos hacer lo siguiente, sería el límite de f de x más delta x, g de x, menos g de x más delta x, f de x. Bueno, de hecho aquí, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar y restar un par de elementos que nos van a ayudar para llegar a la fórmula que nosotros queremos llegar. Entonces,
Vamos a sumar y restar esto. Delta X por delta X. Si se dan cuenta, cuando yo sumo y resto estos dos, no estoy haciendo nada, estoy sumando lo que se le llama sumar un cero. Sumar un cero y multiplicar por un 1 son de los trucos algebraicos más viejos que existen. Sumar un cero, por ejemplo, es decir, 0 es igual a 5 menos 5, ¿cierto? Si yo sumo 0 a cualquier número, ¿qué voy a tener? Voy a tener que se me queda exactamente el mismo número. Entonces, si yo sumo g de x y f de x y g de x y resto al mismo tiempo f de x y g de x, ¿qué va a pasar a mi expresión del numerador? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este se cancela con este. Pero si yo rearreglo mis elementos, si yo factorizo la g de x de una manera en una y la f de x en otra expresión, voy a tener lo siguiente. Vamos a hacer esto. Límite cuando delta x tiende a 0 de g de x, vamos a juntar este con este. Sería g de x por f de x más delta x menos f de x. Y vamos a juntar este con este. Sería f de x por menos g de x más delta x más g de x. Y todo esto sobre g de x más delta x Ahora, menos g de x más delta x más g de x, para los que no se acuerdan muy bien de su álgebra, podemos hacer lo siguiente: menos g de x más delta x más g de x. Yo lo puedo multiplicar toda esta expresión por un menos 1 entre menos 1. Si se dan cuenta, una vez más no estoy haciendo nada, yo estoy multiplicando por un 1. Esto tiene que ser exactamente lo mismo que esto. Pero yo puedo meter este 1 que está dividiendo aquí, y sería que es menos 1 por menos g de x más delta x entre menos 1 más g de x entre menos 1. Entonces, menos entre menos da más. G de x más delta x entre 1, ¿qué me va a quedar? G de x más delta x. Entonces sería menos 1 por g de x más delta x. Y más entre menos da menos g de x. Entonces, esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces yo puedo reescribir esto en lugar de esto. ¿Y qué voy a tener? Vamos a dejar esto en una nube aparte. Porque esto es cuestión de álgebra, no es cuestión de mi procedimiento. ¿Qué voy a tener? Que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x por f de x más delta x menos f de x menos 1 más menos 1 por f de x por g de x más delta x
más g de x. Entonces, este menos 1 más por menos es menos. Y 1 por cualquier cosa es igual a esta cosa. Entonces, ¿qué vamos a tener? G de x más delta x, g de x, y este es delta x. El límite, y vamos a separarlo en dos, en dos límites ahorita. G de x por f de x más delta x menos f de x menos f de x por g de x más delta x menos, me faltó este signo menos, perdón, menos g de x sobre g de x más delta x por g de x delta x. Entonces ya lo que me queda es aplicar el límite. Podríamos separarlo en dos límites, pero podemos también meter el límite ahí adentro de toda mi operación. Vamos a hacerlo y vamos a ver cuáles son los elementos a los cuales les afecta la delta x. Sería este y estos. Dado que todos los demás elementos no tienen delta x, ¿cierto? Entonces vamos a juntar los elementos que tienen delta x. Sería g de x por el límite. Vamos a subir por la ley de sándwich aquí arriba. De f de x más delta x menos f de x sobre delta x menos f de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x sobre delta x sobre, como g de x no tiene ningún límite, ninguna delta x puede salir del límite, g de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x. Una vez más, como esta es una función continua, este límite es igual a g de x. Esto es igual a la derivada de f de x y esto es la derivada de g de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x con respecto a x sobre g de x por g de x. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esto es igual al límite cuando delta x tiende a... bueno, perdón, aquí ya puse todo el límite. Este es igual a g de x por la derivada de f con respecto a x menos f de x por la derivada de g de x con respecto a x sobre g de x al cuadrado. Que si hacemos u es igual a f de x y b es igual a g de x, queda la fórmula que ya se habían aprendido o que a lo mejor se aprendieron en bachillerato, que es la derivada con respecto a x de u sobre b es igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b
sobre B cuadrada. Y listo, ya tenemos la fórmula de la división. Entonces, ya tenemos todo nuestro arsenal de fórmulas listo para poder utilizarse y ya tenemos y ya con esto abrimos un montón de funciones a las cuales podemos obtener sus derivadas. Entonces, en resumen, ¿cuáles son todas las? Vamos a alejar para los que les gusta tomar la captura de pantalla. Alejar más. La otra no alejé porque repasé paso a paso lo que se fue haciendo. Y listo. Entonces, ¿alguna duda en esas dos demostraciones? Creo que el paso de álgebra que puse ahí en la nube, es donde a lo mejor tienen duda, porque a veces, porque ya noté que hay algunas lagunas a veces en álgebra. Vamos a dejar nuestra nube por aquí. Y vamos a juntar todo esto, que es básicamente lo que le atañe a la pura demostración. Lo que hice ahí en la nube es cuando ustedes tienen un más y tienen un menos, una resta, ustedes pueden cambiar el sentido de la resta haciendo eso, multiplicando un menos a la resta. Por ejemplo, si tienen, pongámoslo con números 5 menos 6, es lo mismo que decir menos 6 menos 5. Entonces eso, apréndanselo bien porque es un truco algebraico que van a estar utilizando siempre. Eso sí, eso lo van a estar utilizando el resto de su carrera. Si no lo tenían claro, entonces ahí les muestro de dónde sale ese truco. De yo tener una resta, invertir el sentido de la resta. En lugar de tener 5 menos 6, tener 6 menos 5, nada más que tengo que darle un signo menos. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, todo esto fue álgebra. Ya vimos de dónde salen las fórmulas. Como les digo, este es un rito de pasaje de la ingeniería y es un parte de empezar a pensar como ingenieros, de no conformarnos con ahí este formulazo, aplícalo. Al menos ya hemos visto de dónde salieron cada uno de los formulazos. Y igual para los que tenían curiosidad de, bueno, pues esta fórmula se ve muy fumada, ¿de dónde diablos se la sacaron? Pues se la sacaron de aplicar la definición. De igual forma, si hubiéramos aplicado la fórmula de la exponencial con un signo negativo, hubiéramos llegado a lo mismo. Nada más que quería hacer esta última con definición de transformada. Entonces, ya que tenemos esta, vamos a utilizar nuestras fórmulas que ya tenemos, que ya teníamos. Bueno, que ya hemos demostrado. Entonces vamos en primera instancia a esta que van a estar utilizando mucho. Bueno, vamos a empezar poco a poco. Primer nivel. Ya que demostramos todas nuestras fórmulas, ahora sí. Ya me estoy adelantando. Encuentra la derivada de f de x igual a 3x cuadrada más 2x más 7. Y determine la razón de cambio en x igual a 6.
que básicamente es evaluar la derivada en x igual a 6. Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada con respecto a x de f de x sería igual a la derivada con respecto a x de 3x cuadrada más 2x más 7, que sería igual a 3 derivada con respecto a x de x cuadrada. Ya me estoy adelantando. Sería la derivada con respecto a x es la derivada de una suma que acabamos de decir es la suma de derivadas. 3x cuadrada más la derivada con respecto a x de 2x más la derivada con respecto a x de 7. Esta es la derivada de una constante, por lo tanto esta es 0. Tendremos que es la derivada de una constante por una función, entonces la constante sale de la derivada. Derivada con respecto a x de x cuadrada. La constante sale de la derivada. 2 derivada de x con respecto a x. Esta la vimos que queda que es 1. Y esta es la derivada de x a la n con n igual a 2. Que quedamos que era n por x a la n menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a 3 por 2 por x a la n a la 2 menos 1. Más 2 por 1. Que es igual a 3 por 2 son 6. X más 2. Entonces ya tenemos la derivada. Ahora, ¿cuál será la razón de cambio en y para x igual a 6? Tenemos que la derivada con respecto a x de f de x evaluada en 6 va a ser igual a 6x más 2 evaluada en 6. Si no lo conocen, esta es una forma de decir evaluada en. Si yo tengo esa línea, es como decir la derivada de f de x para f igual a 6. Para x igual a 6. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí? Que cualquier variable que yo tenga aquí, le voy a reemplazar por un 6. Entonces, esto es igual a 6 por 6 más 2, que es igual a 12 más 2, que es igual a 24. Entonces, en ese punto de mi función crece, dado que yo tengo que la pendiente a la recta tangente de mi curva en ese punto es positiva. Entonces va a ir creciendo mi función y de hecho parece que va a crecer muy rápido. ¿Alguna duda al respecto? No. Como les dije, aquí estamos utilizando exclusivamente lo que vimos ahorita. No estamos, no nos estamos metiendo en preconcepciones, por así decirlo, de que ya llevaron algo de cálculo en el bachillerato. Esto fue con cosas que ya demostramos nosotros mismos, con cosas que ya tuvimos nosotros la demostración. Entonces podemos utilizar sin ninguna pena. Adelante. Es 38, ¿no? ¿Mande? Es que se equivocó al multiplicar el 6 por el 6. ¿Cuál? 6 por 6. Ah, 6 por 6, 36, sí, perdón. A veces pasa. Son 38. 38. Sí, perdón. Estaba pensando en 6 por 2, no sé por qué. Ok. Salvo ese error. Entonces, como les dije, estas son cosas que nosotros, gracias por mencionarlo, estas son cosas que ya que nosotros las sacamos desde el punto de vista, inclusive desde la definición de qué era la derivada y para qué nos iba a servir.
Entonces, en 2 minutos podemos hacer el siguiente ejemplo. Desde la definición de derivada y aplicarlo a las funciones que estuvimos viendo en el primer parcial y a las operaciones que estuvimos viendo y estuvieron haciendo en el primer parcial, ya llegamos a esto, a intentar resolver algunos problemas de razones de cambio, que vamos a hacer el siguiente, que a lo mejor les interesa un poco más, dado que se metieron a esta carrera. La corriente en un circuito está dada por I es igual a 100 sobre R. Tenemos una ley de Ohm, tenemos una resistencia, lo de arriba sería voltaje. Tenemos que es la corriente que pasa por la resistencia es igual al voltaje sobre la resistencia. Calcular la tasa de cambio de I con respecto a R cuando la resistencia es de 20 ohms. Imagínense que tienen una resistencia variable, se le llama un potenciómetro. Entonces, si ustedes aumentan la resistencia con el potenciómetro, la corriente debe de cambiar. La corriente está dada por 100 sobre R. Entonces, si ustedes tienen 20 ohms, tienen que ver qué tanto va a cambiar su corriente si aumentan tantito ¿Cuál es la tendencia de la corriente cuando se aumenta la resistencia? Y lo vamos a ver desde el punto de vista de 20 ohms. Entonces, ¿cómo modelo la razón de cambio? La razón de cambio está dada por la derivada de I con respecto a la resistencia. O sea, ¿qué tanto cambia? Es la comparación del incremento en I con respecto al incremento en la resistencia, DI entre DR, que es igual a la derivada con respecto a R de 100 entre R. Que de lo que acabamos de ver, este es constante, sale de mi derivada y voy a tener que la derivada con respecto a R de 1 sobre R. Entonces, ¿cómo puedo calcular esta derivada? Yo lo puedo hacer de dos formas. Vamos a hacerla de la forma que acabamos de hacer y para practicar la del producto, que a veces no la utilizamos mucho. Sería, si este es U y este es B por la derivada de U menos U por la derivada de B entre B cuadrada. Entonces, la derivada de una constante es 0. Y dr entre dr es 1, que voy a tener que esto es igual a 100 por 0 menos 1 sobre r cuadrada, que es igual a menos 100 por menos 1 sobre r cuadrada. Entonces, vamos a tener que es esto. Que la corriente disminuye, eso es lo que nos refleja el signo menos, conforme aumenta la resistencia. Y de hecho no es una relación que digamos que si yo aumento un ohm, va a disminuir un amper, sino que si yo aumento, por ejemplo, 2 ohms, va a disminuir 4 amperes. ¿Por qué? Porque tenemos una R cuadrada ahí, digamos, guardando la proporción. Entonces, si yo tengo 20 ohms,
¿qué voy a tener? Que la derivada de I con respecto a R para 20 ohms va a ser igual a menos 100 sobre R cuadrada en 20, que es igual a menos 100 sobre 20 al cuadrado, que es igual a menos 100 sobre 400, que es igual a menos un cuarto. Entonces, en 20 ohms tengo la tendencia de que se me va a ir, se me va a reducir un cuarto la corriente, un cuarto de amper, por así decirlo. Entonces, ya con eso vemos la razón de cambio de la corriente con mi resistencia. Ya vi que es la resistencia cuadrada, entonces si yo le pongo 30 ohms, se me va a reducir aún más radicalmente mi resistencia. Si lo vemos como una gráfica, y ya esto es lo último, que ya nos dieron la una. Mientras voy tomando las capturas de pantalla. Y ya tomé una captura de pantalla, nada más ponemos el graficador. 100 entre x cuadrada. Vamos a alejar para que se vea, por aquí está. ¿Sí ven qué nos dice? Que si la resistencia es pequeña, tenemos una corriente que tiende al infinito. Si pongo una resistencia de 1 ohm, mi corriente va a tender a ser muy grande y mi resistencia se va a quemar. Pero si yo pongo una resistencia muy grande, voy a tener una corriente prácticamente cero. Voy a tener un circuito abierto. Entonces, ¿cuál es el punto donde la corriente pasa, pero yo puedo cambiarla? Pues es en este punto, por estos puntos. Y eso es lo que yo tengo que hacer en mi diseño electrónico si yo quiero dejar pasar más o dejar pasar menos corriente. Entonces, este tipo de operaciones con derivadas las van a ver más a detalle el próximo semestre en ecuaciones diferenciales y aún más a detalle en el siguiente semestre que en circuitos de SA y CD, donde elementos, por ejemplo, la bobina, que es un elemento que guarda energía, su forma de escribir el voltaje que pasa a través de él es esta, L de I en dt, es la inductancia por el cambio de la corriente durante el tiempo. Y bueno, nada más dejen que copie la otra captura de pantalla. Y listo, ya está. Ok, los que no tengan dudas se pueden desconectar. Y los que tengan dudas nos podemos quedar aquí otro ratito. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luis, ¿tienes algunas dudas?
Creo que no.